Algún tiempo atrás, en una de sus catequesis de los miércoles, el Papa Benedicto XVI abordó el tema de San Hilario de Poitiers. Te quiero hablar de este santo hoy. Soy Alejandro Bermúdez, director de Así Prensa, y en este santo encontramos un ejemplo muy importante que el Papa Benedicto XVI destacó. San Hilario de Poitiers, hay que señalar, es uno de los padres de la Iglesia bastante antiguos. Él nace alrededor del 310, o sea que estamos hablando de los primeros padres de la Iglesia que mantienen una conexión apostólica. Y es importante señalar esto, que sea de una época tan temprana en la historia de la Iglesia, porque él es uno de los grandes defensores de la necesidad de un magisterio, de una disciplina, de una autoridad, de una tradición apostólica para interpretar las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Hilario de Poitiers sufrió mucho con la herejía arriana, que, como recordarás, sostenía que Jesucristo no era Dios, que era solamente hombre, y se basaba en algunos pasajes de la Escritura escogidos arbitrariamente, como aquel pasaje en que Jesús responde que el Hijo, ni siquiera el Hijo sabe cuándo será el fin de los tiempos y que lo sabe solamente el Padre. Este pasaje, que no me voy a detener ahora a comentar, tiene una explicación católica, que no quiere decir que Jesús esté disminuyendo su naturaleza frente a la del Padre. Por el contrario, existen múltiples pasajes que aclaran esto, como la respuesta de Jesús a Felipe cuando le dice: el que me ve a mí, ve al Padre, hablando precisamente de la igualdad de dignidad entre el Padre y el Hijo, y también, por supuesto, el Espíritu Santo. Pero es importante señalar qué importante es que tan temprano en la historia, Hilario de Poitiers, uno de los grandes padres de la Iglesia, que fue desterrado por defender la verdad contra los arrianos durante la época del emperador Constancio, que él era arriano, no pudo regresar a su diócesis de Poitiers sino hasta cuando el emperador murió. Él, convencido de la distorsión del evangelio que habían hecho los arrianos, insistía en la necesidad de una autoridad que dirimiera las diferencias o discrepancias de interpretación de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué es importante esto? Porque nuestros hermanos separados utilizan el argumento de Lutero, que en el siglo XVI señaló que la Iglesia había sido corrompida a lo largo de la historia y que él iba a traer la Iglesia original, la Iglesia primitiva, la Iglesia de los apóstoles, de los sucesores de los apóstoles, de los grandes padres de la Iglesia, porque toda la Iglesia se había corrompido y en consecuencia había que regresar a las fuentes originales. Bueno, Lutero propone el desprecio de cualquier tipo de autoridad o de magisterio fuera de las Sagradas Escrituras. Establece el principio de sola Escritura, solamente la Biblia, solamente la Escritura. Pero resulta que cuando nos remontamos a los padres de la Iglesia, especialmente a Hilario de Poitiers, nos encontramos con que ya estos padres de la Iglesia, en una época tan temprana como el año 310, ya hablaban de la necesidad de una autoridad que explicara las Escrituras, que hubiera una disciplina en la lectura de las Escrituras, para que cada uno no terminara haciendo su propia interpretación. Hilario de Poitiers señalaba que la única razón por la cual existía una herejía como el arrianismo, y otra mucho menos importante, pero que también existía, como la del adopcionismo, que señalaba que Jesucristo solo era Dios, mientras que el arrianismo señalaba que Jesús solo era hombre. Estas interpretaciones se hacían porque cada uno hacía una lectura arbitraria de las Sagradas Escrituras. Y justamente es lo que la doctrina de Lutero ha terminado demostrando en la práctica. Existen actualmente miles, no decenas, no centenares, miles de denominaciones cristianas que discrepan entre sí porque cada una tiene su propia interpretación de las Sagradas Escrituras, y las denominaciones protestantes se siguen multiplicando hoy en día, cada minuto que pasa. ¿Por qué? Porque cada quien que tiene su propia interpretación de las Escrituras va a terminar sosteniendo cosas que incluso son contradictorias dentro de las mismas denominaciones protestantes, ¿no? Que solamente tienen en común el principio de sola Escritura, pero que después discrepan en casi todo lo demás. ¿Por qué? Porque cada uno hace una lectura
arbitraria, personal, subjetiva de los textos bíblicos. Unos dicen que no puede haber bautismo de adultos, que tienen que ser bautizados de niños, otros que solamente de adultos, que el bautismo se puede hacer con agua, otros que tiene que ser por inmersión en un río, unos que no hay que darle ningún papel a María, otros que puede ser planteada como modelo de buena cristiana, y así discrepan entre sí enormemente sobre puntos doctrinales importantes, y donde al final las palabras del libro de los Hebreos, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, queda completamente borrada por la multiplicidad de visiones de Jesucristo que tienen nuestros hermanos separados. Entonces, este argumento es importante. Como decía el cardenal John Henry Newman, la historia es el fin del protestantismo. Porque si los protestantes no solamente se quedan leyendo las Sagradas Escrituras y haciendo las interpretaciones que a cada uno le parece, sino se remontan a la historia y ven a los padres de la Iglesia, van a descubrir que ya tan temprano como alguien como Hilario de Poitiers explicaba la necesidad de una lectura guiada de las Sagradas Escrituras que pudieran convertirse en una auténtica enseñanza. Sin ese carácter de enseñanza, las Sagradas Escrituras están libradas a la interpretación de cada quien, como ha terminado sucediendo con el protestantismo. Ese es un argumento importante que los católicos tenemos que conocer para comprender cómo desde el principio de la Iglesia ya se sabía que la revelación nos provenía de dos fuentes, las Sagradas Escrituras, pero también la tradición divina. Que tengas un buen día.